Buenas tardes, vamos a ver hoy unos ejercicios sobre máquinas virtuales con VirtualBots y un poco de Linux, el manejo de prioridades de procesos con Linux. Entonces arranquemos haciendo una revisión primero de las máquinas virtuales que tenemos montadas en esta máquina. Utilizamos VirtualBots y en VirtualBots tenemos montado Linux Mint y tenemos también Ubuntu. Listo, ahora en la configuración de Linux Mint y de Ubuntu se hizo un bridge para lo que es el manejo de red. Como se puede dar cuenta acá, aquí estamos utilizando el adaptador del Wi-Fi como adaptador puente para que pueda darle red a la máquina virtual a partir del mismo Wi-Fi de la máquina anfitriona. Y de esa misma manera lo hicimos con Ubuntu. ¿Listo? Entonces, al configurar un bridge entre las tres máquinas, lo que deberíamos obtener es una red, ¿cierto? O sea, las tres máquinas deberían estar en red y para eso primero vamos a hacer una revisión. Utilizamos el comando ifconfig, este es Linux Mint, y esto nos permite ver la IP que tenemos actualmente, que es la .20 en Linux Mint. Ahora revisemos en Ubuntu, hacemos la misma operación con el mismo comando ifconfig y tenemos aquí que en Ubuntu la IP es la .23. ¿Vale? Siempre que hagamos las configuraciones bridge es mejor reiniciar la máquina y ahí debería tomarnos bien la configuración que hayamos hecho de red. En este caso pues ya las máquinas estaban iniciadas por facilidad. Miremos ahora en Mac, esta es una consola de Mac, la que tengo acá, el mismo comando ifconfig y vamos a ver las configuraciones para darnos cuenta con la IP de esta máquina. Aquí nos damos cuenta que es la .19. Vale, entonces aquí vemos que la máquina en Mac es la .19, en Linux Mint es la .20 y en Ubuntu habíamos visto que era la .23. Vale, entonces ahora vamos a hacer acá la comprobación de si están conectadas en red con un ping. Entonces hacemos ping hacia la máquina anfitriona en Mac que tiene la IP 19, la .19. Verificamos, perfecto, está funcionando. Ahora hacemos un ping hacia la máquina en Ubuntu, que está corriendo también aquí en este mismo hardware, digamos, virtualizado. Y es la .23. Perfecto, ahí se ve que el ping está funcionando sin problema. Ahora vamos a Ubuntu. Y aquí en Ubuntu hacemos un ping hacia la máquina del sistema operativo anfitrión con Mac. La .19. Funciona correctamente, sin problema. Ahora hacemos ping hacia Linux Mint que tiene la .20, 168.0.20. Nos damos cuenta que funciona correctamente el ping. Finalmente probamos desde la misma máquina anfitriona con Mac. En el limpio pantalla, ahora sí va a ser el ping 192.168.0.20 a Linux Mint. Perfecto. Hacemos esta misma operación hacia la .23, que es la de Ubuntu. Perfecto. Funciona. De esta forma, acabamos de comprobar que en efecto, pues las tres máquinas están conectadas, tanto Linux Mint como Ubuntu. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte, que ya es más con Linux, un ejercicio que vamos a realizar con Linux, aquí en esta máquina virtual con Linux Mint, que está basada en Ubuntu, por cierto. Entonces los comandos que utilizamos de Ubuntu van a funcionar igual acá en Linux Mint. Vamos a ver el contenido de este directorio que es batch. Vemos que tenemos 6 archivos, 4 que dicen ejemplo 1, 2, 3 y 4 y 2 de prioridades, priority y priority 2. Bueno, vamos a ver el contenido de los archivos ejemplo.
ejemplo 1 hasta el 4, aquí nos podemos dar cuenta que el algoritmo que está aquí dentro de los archivos batch ejemplo contienen un contador de 1 hasta 300.000 con un acumulador en el medio que lo que hace es sumar el contador de forma acumulativa. Es decir que al final tenemos una sumatoria de los números entre 1 y 300.000 y al final imprime el resultado de la sumatoria indicando el número del proceso. En este caso es el proceso 1, que es el de ejemplo 1, como podemos ver acá. Los archivos ejemplo 2, 3 y 4 tienen lo mismo, tienen exactamente el mismo contenido, o sea, tienen el mismo algoritmo, con la misma cantidad de números a sumar de 1 hasta 300.000, solo que cada uno imprime el número del proceso correspondiente. Aquí imprime 2 porque es ejemplo 2, proceso 2 porque es ejemplo 2. En el caso de ejemplo 3, imprime proceso 3 porque es el ejemplo 3, pero tiene lo mismo, una sumatoria de 1 hasta 300.000. Miramos ahora el 4. El 4 tiene lo mismo, una sumatoria de 1 hasta 300.000, pero imprime proceso 4. ¿Vale? Entonces digamos que en términos de complejidad y digamos de peso de los procesos, los 4 tienen el mismo algoritmo, el mismo peso, debería gastar el mismo tiempo de procesamiento si los ejecutamos. Y pues no hay ningún cambio en la máquina. Pero pues este ejercicio se trata de ver cómo funcionan las prioridades en el sistema operativo Linux. Entonces vamos a ver este archivo priority.sh. Aquí estamos viendo la ejecución en un solo comando, en una sola línea. Está la ejecución de los 4 procesos, ¿cierto? Ejemplo 1, 2, 3 y 4 en ese orden se ven acá. Todos están en una sola línea, lo que pasa es que este editor no, digamos al pasarse el contenido pues me lo muestra abajo, pero es la línea 1, sigue siendo la línea 1. La diferencia que vemos acá en la ejecución de estos batch es que van en background, por eso tienen la ampersand al final, y además de estar en background también tienen aquí el uso del comando nice para poder hacer la ejecución del proceso. Este comando nice es justamente el comando en Linux que permite hacer la ejecución con prioridades, con un cambio de prioridades en los procesos. ¿Vale? Ese cambio de prioridades solamente lo puede hacer el root. ¿Sí? Él es el único que puede establecer una prioridad cuando se ejecutan procesos en Linux. Por eso aquí vemos que estamos trabajando con el usuario root. Si utilizan otro usuario no va a funcionar, va a salir un error diciendo que el usuario no tiene permisos para cambiar la prioridad de los procesos. Y bueno, el comando nice tiene un número de prioridad, que aquí vemos que es 19, 10 para el ejemplo 2, menos 10 para el ejemplo 3 y menos 20 para el ejemplo 4. ¿Cómo funcionan esos números de prioridades? El número que esté más cercano a menos 20, que en este caso es ejemplo 4, el que está más cercano a menos 20 es el que va a tener más prioridad. Entonces menos 20 más prioridad. 20 positivo es el límite de la prioridad más baja. Entonces lo que esté más cercano a 20 positivo va a tener menor prioridad. Aquí estamos viendo que ejemplo 1 tiene prioridad 19, o sea que está de todos, es el que está más cercano a 20, por lo tanto va a tener menor prioridad. Después en prioridades tenemos ejemplo 2 con 10, después con menos 10 tenemos al ejemplo 3 y con la mayor prioridad de todas, que es menos 20, tenemos al ejemplo 4. O sea que si ejecutáramos todos estos procesos al tiempo, que es justamente lo que hace este archivo, ejecutar los 4 procesos al tiempo, van a haber diferencias en el tiempo de ejecución que toma cada proceso debido a la prioridad. Y debería tener mayor prioridad del 4, será que debería terminar primero, porque tiene mayor prioridad. Después terminaría el 3, porque le sigue en prioridad con el menos 10. Después seguiría el ejemplo 2, porque es el que continúa en prioridad con la prioridad 10. Y terminaría por último el proceso con el ejemplo 1, porque es el que tiene la prioridad más baja con 19. ¿Vale? Entonces vamos a ejecutarlo para ver si es cierto. Si termina primero el 4, después el 3, después el 2 y finalmente el 1.
por las prioridades establecidas. Listo, ahí se están ejecutando. Recuerden que está en background. Tenemos ejecución del proceso 4, después el 3, terminó. Ahora terminó el proceso 2 y terminó el proceso 1. Recuerden que el archivo tiene exactamente el mismo algoritmo en los 4 procesos, solamente que cada proceso al final, pues cuando termina, imprime el resultado. Por eso estamos viendo aquí la impresión del resultado en pantalla. Y en efecto se ejecutaron terminando en el orden que indicamos, aunque se ejecutaron al tiempo. Incluso en el archivo estaba primero el ejemplo 1, pues no es por el orden que yo puse en el archivo, sino es por la prioridad que es el que el sistema operativo le dio a cada proceso utilizando el comando nice. Eso fue lo que hizo que primero terminara el proceso 4, después el 3, después el 2 y después el 1. El procesador le dio un quantum de tiempo más grande al proceso 4 para poder hacer el tratamiento de ese proceso. Ahora vamos a hacer este mismo ejercicio cambiando las prioridades. Entonces eso es el archivo priority 2. Vamos a ver el priority 2, que tiene la ejecución de igual manera de los mismos archivos. Aquí están en el mismo orden de escritura. Primero el ejemplo 1, 2, después el 3 y después el 4, tal cual como lo vimos en el archivo anterior, en la ejecución anterior. Pero aquí estamos cambiando las prioridades. Primero va a terminar el ejemplo 1 porque es el que está más cercano a menos 20. Después terminaría el ejemplo 2 en prioridades porque continúa con menos 10. Después terminaría el ejemplo 3 porque tiene prioridad 10. Y finalmente terminaría el ejemplo 4 porque tiene la menor prioridad, porque tiene el número más cercano a 20 positivo, que es 20. Recordemos que la prioridad va en un rango de menos 20, que es la máxima prioridad, y 20 positivo, que es la mínima prioridad. Eso quiere decir que bajo este archivo debería terminar primero el ejemplo 1, después el ejemplo 2, después el ejemplo 3 y después el ejemplo 4. ¿Cierto? Los procesos deberían terminar en ese orden. Entonces vamos a ejecutarlo y nos damos cuenta si funciona como lo mencionamos. Background termina primero el proceso 1, sí, como esperábamos, después el 2, después el 3 y finalmente el 4. Perfecto, terminó justo en las prioridades que le establecimos. Para eso funciona. Lo ejecutamos con el usuario root, como les comentaba. Y así nos damos cuenta que en efecto con el usuario root podemos cambiar la prioridad de los procesos en ejecución para poder hacer una muy buena administración del sistema operativo, dándole prioridad a los procesos que deberían tener mayor prioridad para el negocio, para los procesos que se están ejecutando en el servidor. Bueno, con esto hemos terminado. Muchísimas gracias. Este video fue grabado el domingo 19 de abril del 2020 en Bogotá, Colombia.